Buenos días, os damos la bienvenida a una nueva edición de Conversaciones, la iniciativa de Brandoc con la colaboración de Caja Rural de Navarra para poner en valor el poder de la buena comunicación. Hoy vamos a hablar de cambio climático, de sostenibilidad y de cómo la comunicación puede y debe activar conciencias entre la ciudadanía. Y para hablar de ello nos acompaña Álvaro Rodríguez. Él es coordinador en España de The Climate Reality Project, una entidad fundada por Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos, que trabaja precisamente para tratar de cambiar los comportamientos que deterioran medioambientalmente el planeta. Buenos días, Álvaro. Muy buenos días, Alejandro. Encantados de que estés con nosotros y gracias por aceptar nuestra invitación. El placer es siempre mío, eso ya lo sabes. Estupendo. Vamos a empezar la conversación y lo primero que nos gustaría saber es qué es exactamente The Climate Reality Project y qué objetivos tiene. Vamos a ver, The Climate Reality Project es una iniciativa, como tú bien has dicho, liderada por el que fue vicepresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, Al Gore, básicamente, primero y para todo, para compartir y para dar a conocer lo que son los datos científicos sobre lo que es el cambio climático, pero desde un punto de vista absolutamente escrupuloso en la parte científica, pero comprensible, porque digamos es algo que nos amenaza o que nos atañe a todos, pero que es importante entender en qué consiste, qué es cambio climático, qué no es cambio climático. Entonces, Al Gore, pues, hace ya 20 años, hizo aquella película Una verdad incómoda, escribió un libro y empezó a dar conferencias y se dio cuenta de que por mucho que quisiera, no era posible que una sola persona llegase a transmitir eso a todo el mundo. Y entonces decidió crear una fundación de Climate Reality en la que personas de forma voluntaria se forman para poder entender esos datos científicos, entender la base científica y las fuentes que hay detrás y sobre todo comunicarlo y transmitirlo de manera que las personas vean en qué consiste el problema, cómo afecta a su día a día, qué consecuencias está teniendo el cambio climático y, más importante, qué se puede y qué se está haciendo para prepararnos para lo que no podamos evitar y para evitar lo que todavía estemos a tiempo de evitar. Fenomenal. Entonces, la comunicación para esta entidad es fundamental. Es fundamental. Bueno, realmente es que si lo vemos desde ese punto de vista, es una entidad cuya función principal es la comunicación. Es decir, no es una entidad que tenga laboratorios. Ya hay laboratorios que sacan sus papers. Lo que pasa es que es cierto que esos papers hay que, de alguna manera, interpretarlos, transmitirlos y comunicarlos adecuadamente. Es decir, realmente es eso, es una entidad que trata de conectar con las personas para hablar de algo que está pasando en nuestra casa, que es este planeta en el cual todos somos vecinos de la misma casa. Eso es. ¿Y qué campañas o estrategias comunicativas destacarías como casos de éxito de vuestra entidad? Pues yo creo que ha habido muchísimas iniciativas en estos 20 años, pero creo que sin duda hay una cosa que es muy importante y es siempre y en todo caso, Climate Reality ha evitado la exageración, ha evitado el contar más. Vamos a ser más apocalípticos para asustar. Dice, no, no. Si la ciencia ya es suficientemente preocupante, lo que hay que hacer es contar los datos, contar la verdad y sobre todo, cada cosa que digas, tener siempre la base sobre la cual esos datos están contrastados de tal manera que cualquier persona que tenga una duda o que, oiga, esto que usted ha dicho de los glaciares, no se preocupe. Mire, aquí tiene la fuente, puede usted ir al instituto y podrá ver que estos datos que yo le he dicho son los que hay. O sea, no me hace falta. Entonces, la verdad es uno de ellos. Y luego realmente lo que hemos visto es que cuando las personas son conscientes e interiorizan qué es lo que está pasando, ocurre el que, como decía Spiderman, un gran poder implica una gran responsabilidad, con lo cual, gente que está en puestos clave y que son conscientes de que su acción puede cambiar muchas cosas, llevan a cabo esa acción. Sin duda, una de las labores más importantes que se hizo fue hace ahora 10 años en la cumbre de París, básicamente tratando de ofrecer a todo el mundo información comprensible de qué es lo que estaba pasando y por qué era necesario que todos los países se pusieran de acuerdo para frenar la emisión de gases de efecto invernadero, que es lo que produce
el cambio climático antropogénico, que ese es otro palabra que usan los científicos, que claro, dice, así como te van a entender. Básicamente es que no ha sido provocado, cambio climático, se ha habido siempre, pero este es creado por el hombre, o sea, por el ser humano, con lo cual esa es la gran diferencia. Y luego realmente hemos tenido pequeños, o bueno, o grandes efectos en cada uno de los países. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos trabajado aquí mucho en España para lograr ayudar, ser unos más, ayudando a la descarbonización y al cierre de las centrales de carbón, que son las más contaminantes. Entonces, ha habido mucho trabajo de ir convenciendo a las personas de tú tienes una gran capacidad de actuación y por lo tanto tienes la responsabilidad de tomar las acciones pertinentes en lo que es tu capacidad. Todo el mundo cuenta, pero hay una cosa que creo que es importante. Siempre se trata de decir que la huella de carbono es algo que nos afecta a todos, y es cierto, pero hay unos, como decía Orwell, más iguales que otros. Es decir, realmente aquí hay que tener en cuenta que hay ciertas empresas, por su actividad, o ciertos países que por su capacidad tienen muchas más emisiones, pero también hace que una acción de esas empresas, de esos países, suponga una reducción mucho más grande y acelerada de los gases de efecto invernadero. Ajá. Muy bien. Eh, a veces suena un poco catastrofista. Nos gustaría que nos dieses alguna pincelada con datos sobre el deterioro del medio ambiente que deberían preocuparnos. Salen muchísimos. Pues, yo tenía apuntado el plástico en los mares, la contaminación, el aumento de la temperatura, el deshielo de los polos, en fin, son muchas Claro, cosas. claro. Realmente, mira, yo tengo aquí los ODS, ¿no? Los ODS te está marcando lo que serían 17 objetivos que mucha gente que critica la Agenda 2030 y los ODS, yo creo que es que nunca se los ha leído. Porque digo, ¿contra qué estás en contra? ¿Contra los mares limpios? ¿O contra el fin del hambre en el mundo? ¿O contra la educación de calidad? Es decir, mírate los 17 ODS porque yo creo que es que no te los has mirado. Pero creo que sería un ejemplo de todo ese ámbito y todo ese espectro de cosas que debemos procurar mejorar para hacer un planeta en el que merezca la pena que nuestros hijos y hijas vivan. Pero hay una cosa que es importante y aprovecho la pregunta que me has hecho. Hay muchos elementos que amenazan al medio ambiente, pero yo creo que es importante diferenciar cuáles suponen un peligro grave a corto plazo que si no tomamos en cuenta los otros peligros, no es que vayan a dar igual, es que, digamos, te va a afectar tanto que es que, por ejemplo, has dicho los plásticos. Los plásticos son un problema ambiental, son un problema para el mar, pero no son un problema de cambio climático. No producen un calentamiento global de la atmósfera que produce un cambio completo del clima, que produce efectos como los que estamos viendo, huracanes en el Mediterráneo, grandes sequías, grandes incendios. Es decir, todo esto no es que lo otro no sea importante, que lo es. Es que creo que debemos ser capaces de priorizar que es importante y darnos cuenta, volviendo al tema de los ODS, que hay uno, el 13, que es el de la lucha contra el cambio climático. ¿Y o frenamos eso? ¿O va a dar un poco igual los otros 16? Entonces, eso creo que es importante. Entonces, en cuanto tú me comentabas, elementos que la gente ve. La gente cuando va al mar, al Cantábrico, al Mediterráneo. Yo creo que no hace falta que diga que en los últimos 10 años la temperatura del mar ha crecido. Ha crecido. Pero eso es algo que además yo creo que la gente ha experimentado en carne propia. Es decir, cualquiera que vaya al Cantábrico, pues ya sabe que en verano se puede bañar y no va a salir con las piernas moradas porque el mar está mucho más caliente. Eso sí, tiene que tener cuidado con las medusas que antes no había, porque un mar más caliente atrae más medusas. ¿Qué pasa con el Mediterráneo, por ejemplo? Pues que un mar más caliente evapora más agua, provoca más viento, un grado de temperatura que suba la temperatura del mar, provoca entre un 10 y un 15% más de agua en evaporación y de velocidad del viento. Claro, este verano teníamos el Mediterráneo 4 o 5 grados más altos de lo normal. Era evidente que esa gran cantidad de energía contenida en el Mediterráneo iba a provocar, es decir, no se podía prever que la Dana de Valencia fuera a tener lugar porque en Valencia ha habido danas siempre. Pero lo que no ha habido son 700 litros en 24 horas. Esto es importante. Es decir, no es que el cambio climático vaya a hacer que de pronto haya fenómenos nuevos. Lo que hace es extremar los fenómenos que ya tienen lugar. Las sequías, que siempre ha habido, la famosa pertinaz sequía, lo que pasa es que puede ser infinitamente más fuerte. Las lluvias torrenciales de lo que es la región mediterránea española son las de toda la vida. Lo que pasa es que no es lo mismo que lluevan 200 litros que 700.
Ese tipo de cosas son las que yo creo que es importante que la gente sepa que están cambiando. Y eso es lo que cada uno estamos percibiendo en nuestro día a día y es importante que sepamos por qué ocurre y qué debemos hacer para intentar frenarlo. Y al hilo de esto, porque a pesar de la abundancia de datos, incluso de cosas que experimentamos nosotros en nuestro día a día, ¿por qué es tan difícil movilizar a la ciudadanía frente al cambio climático? Bueno, primero porque el cambio climático no es como un camión que te va a atropellar, que te atropella en un instante, sino que es como algo que va llegando paulatinamente. Es más como un tobogán de esquí, en el cual, según cuanto más tiempo estés en el tobogán de esquí, más velocidad vas a ir cogiendo y por lo tanto más grande será la caída. Pero tú lo que no notas es el gradiente, es decir, de salto a salto, tú vas aumentando poco a poco y vemos cómo de hecho, los gradientes ya empiezan a ser percibibles, pero la gente tiende a pensar en el ayer y en el mañana y no suelen mirar las estadísticas para ver lo que pasaba en 2050 o en el año 2020, perdón, en 1950 o en 1920 y darse cuenta de que efectivamente la subida de las temperaturas en el último 150 años es evidente. Y ahí es donde yo creo que hay un problema de percepción. Y luego hay una frase que decía Sinclair y es que es muy difícil que alguien comprenda algo cuando su sueldo depende de que siga sin comprenderlo. Entonces, yo entiendo que si uno trabaja para una empresa de combustibles fósiles y básicamente lo que te están diciendo, oye, es la quema de combustibles fósiles se está cargando el planeta y el equilibrio, pues tú vas a poner todas las pegas razonables del mundo. Y dice, bueno, pero estamos seguros, a ver si va a ser otra cosa, a ver si van a ser los volcanes, a ver si va a ser las radiaciones solares o el eje de la Tierra. Pues no. Mire, los científicos eso también lo han mirado y la causa por la cual se está produciendo el calentamiento global y el cambio climático es la emisión absolutamente compulsiva de gases de efecto invernadero. Estamos hablando de que cada día emitimos a la atmósfera, como si fuera un vertedero sin límite, 175 millones de toneladas de basura en forma de gases de efecto invernadero. 175 millones cada día. Si nos ponemos a echarle 175 millones de toneladas de basura cada día, acabamos afectándola, acabamos engrosándola y acabamos haciendo que se atrape mucha más energía del sol, que es básicamente lo que está pasando. Y, al hilo de esto, eh, teniendo en cuenta pues, que la gente no termina de cambiar de hábitos, no termina de tomar conciencia, ¿qué técnicas de comunicación se han demostrado más eficaces? ¿O qué se debería hacer? Bueno, yo creo que una de las cosas, primero, lo primero que tienen que hacer la gente es entender dos cosas. El principio físico, un poquito de ciencia, es decir, ¿en qué consiste el cambio, el efecto invernadero? ¿En qué consiste el calentamiento global producido por ese aumento del efecto invernadero? Y en tercer lugar, ¿en qué consiste el cambio climático, en el cambio en el clima que se produce por ese calentamiento global producido por ese efecto invernadero? O sea, son tres conceptos que la gente, el básico tiene que entenderlo. Porque una vez que lo entiende, entiende claramente la relación que existe entre la quema de combustibles fósiles y ese cambio climático, esos efectos, digamos, adversos que estamos viviendo. Una vez que han comprendido eso, lo siguiente es ver qué está ocurriendo en el planeta por ese cambio climático. Los huracanes, las sequías, las inundaciones, el hecho de que tú compres ahora mismo y veas los anuncios de Fogo y te dicen, mata mosquito tigre. Y tú dices, pero el mosquito tigre es endémico de África. ¿Por qué tengo que preocuparme en España? Ya porque ya no es endémico de África. Es decir, según va norteándose la temperatura y el desierto, las enfermedades y los vectores de las enfermedades también se nortean. Es decir, yo creo que es importante. Pero luego la tercera parte, que creo que es muy importante, es que la gente entienda, y ahí está parte del éxito, cómo el tomar acciones que reducen tus emisiones, primero, reducen la parte negativa, pero también te preparan mejor para resistir ese cambio climático. Dicho de otra manera, si yo en mi casa mejoro el aislamiento de mi casa, mejoro las ventanas, las puertas, mejoro el aislamiento de los tejados. Cuando lleguen esas olas de calor que están llegando, que ya no duran 4 días o una semana, sino que se tiran un mes y medio, voy a poder aguantarlo mejor. Si yo además he puesto energías renovables en mi tejado, he puesto placas solares, pues cuando tenga que poner el aire acondicionado, lo podré hacer conectándome a esas placas solares. Es decir,
que el ser consciente del problema y tomar acciones para reducir mis emisiones también me prepara mejor. Y esa es una parte que es importante. El sentir que tú puedes hacer una parte y que al mismo tiempo el hacer esa parte mejora la situación. Y luego hay una cosa que es importante. Te vuelve mucho más crítico. Una vez que tú eres capaz de hacer cosas, te das cuenta de que realmente es una cuestión de voluntad, no tanto de capacidad. Y en ese sentido nos volvemos mucho más críticos o exigentes ante los gobernantes, las grandes empresas, que pueden tomar acciones como las mías, pero a su escala. Y entonces le digo, oye, si yo he podido, tú puedes. Puede ser, hay personas que consideran que hay como unos mensajes apocalípticos, ¿no? Eh, como los que decías tú ahora, ¿no? Y hay que seguir alarmando a la ciudadanía, hay que seguir contando bien. ¿Qué hay que hacer? A ver, ante todo hay que hablar, pues como estamos hablando, en un tono, es decir, no hay que salir en plan predicador que se sube a una roca y empieza el mañana, vamos. Aunque hay que decirles, señores, esto es lo que está pasando y que la gente lo vea, porque es importante decir, no hay que alarmar, pero hay que advertir. Es decir, realmente el cambio climático ya está aquí, lo estamos viendo. Y podremos seguir como el mal estudiante queriendo dejarlo todo para el último día. Pero hay una cosa que es muy importante, el cambio climático no es un tema ideológico. A veces a mí me preguntan, ¿tú crees en el cambio climático? Y yo siempre contesto, ¿y qué importa lo que yo crea? El cambio climático es física. Si yo sobrecaliento la atmósfera a base de coger combustibles fósiles, CO2 que estaba bajo tierra, lo abro, lo quemo y lo pongo en la atmósfera, estoy cambiando los equilibrios y físicamente eso va a cambiar las cuestiones. Y tú dices, es que esto me viene mal. Dice, ya, yo voy al médico y el médico me dice, señor, hemos hecho los análisis y los escáneres y tiene usted cáncer. Y entonces yo le digo al médico, ¿es usted un alarmista? Dice, no, le estoy contando lo que hay. Una vez que le he contado lo que hay, si quiere, podemos empezar a hablar de qué se puede hacer para paliar los síntomas, incluso para curar el problema. Pero mientras no asuma el diagnóstico, es imposible empezar con el tratamiento. Y eso es lo que nos pasa con el cambio climático. Vamos a hablar un momento de sostenibilidad en las empresas, de sostenibilidad corporativa. En los últimos años, muchas empresas han cogido la bandera de la sostenibilidad, algunas por convicción y otras por oportunismo o por legislación. Pero bueno, la bandera de la sostenibilidad ESG se ha incrementado. Y ahora parece que desde determinadas instituciones, y empezando por el presidente de Estados Unidos, se está diciendo que la reducción del impacto medioambiental no debe ser una prioridad para las empresas. Este podcast Conversaciones lo ven muchos directivos y gerentes de empresas. ¿Qué les dirías a ellos en relación a este tema? Muchas empresas, como tú has dicho, están interiorizando la descarbonización, todos los principios ESG, no solo como una cuestión de buenismo, sino como una cuestión de pervivencia y aseguramiento del futuro de sus empresas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y pasa con empresas americanas. No es que hayan dejado de ser, de estar concienciadas en esa lucha por la sostenibilidad. Es que, digamos, han dejado de proclamarlo de manera tan fehaciente porque en este ciclo coyuntural de políticos que van cambiando, el que me toca ahora mismo enfrente, pues es el que conocemos, ¿vale? El que quita las pajitas y hace cosas de esas, ¿vale? Dice, no habrá, volver a ver pajitas de plástico. Digo, oye, fantástico, qué maravilla, cómo hemos podido vivir sin esta medida. Pero lo que es importante es ver lo que no se cuenta, ver lo que está debajo, ver si las políticas se mantienen. Y lo que uno ve es que la mayoría de las empresas están manteniendo e incrementando todas sus políticas, pero seamos sinceros, no porque sean muy buenos, es porque ser sostenible es más rentable. Esto es muy claro. Es decir, la sostenibilidad es rentable. Muy bien. Oye Álvaro, pues muy interesante como siempre. Yo me quedo con dos mensajes. No hay que alarmar, pero hay que advertir. Y ser sostenible es más rentable. Y con eso, pues lo tenemos todo. Fenomenal. Pues muchas gracias, Álvaro. Nos has dejado muy claro que tenemos que ponernos en marcha ya y que no hay excusas. Así que nos tenemos que poner en movimiento. No hay tiempo. Eso es perfecto. Pues muchas gracias. Damos las gracias también a Caja Rural de Navarra por apoyar la iniciativa Conversaciones
Y a todas las personas que nos seguís, os emplazamos a una nueva entrevista. Muchas gracias. Un saludo. Gracias a vosotros.